¿Por qué? Porque no hay explicación. Es obvio que esos audios son reales. ¿Te recuerdas que tuvimos un programa, creo que hace 2, 3 semanas, en el que yo te decía, la pregunta acá, Marcelo, es ¿de dónde salían los fondos para las 14, 15 personas del equipo de Mason? Y Sí, aunque mucho podés imitar la voz por inteligencia artificial, pero la manera de expresarse y de construir las expresiones, eso no lo podés imitar, porque el es tartamudeo que él tenía correcto. en ciertas Las cosas. palabras que tenía, las maneras de decir son típicas de él. Además, el sentimiento con el que él estaba, todos sabíamos dentro del partido que Alejandro Mason estaba resentido. ¿Qué quiere decir acerca de eso? Era obvio que Alejandro Mason no lo querían dentro de presidencia, Y pero tampoco lo querían fuera. tampoco lo quería fuera, pero le servía porque era el único que sabía cómo espiar y que el que iba a callar las cosas. Al menos eso creyeron, que iba él a callar las cosas. O sea, llegó a un punto en el que la corrupción fue tanto que el Chele Mason se dio cuenta de que esto nos va a afectar como partido, que obviamente le va a afectar a nuevas ideas. Y él fue tan inteligente, Alejandro Mason, que grabó la conversación. Exacto. Imagínate que en la conversación hay dos puntos claves que tú acabas de mencionar. La primera es que Ernesto Castro le dice textualmente a Alejandro Mason, nosotros, nosotros, es decir, nosotros, no yo, nosotros queremos saber cómo montar una operación de inteligencia política. Es decir, nosotros queremos saber cómo espiar a la oposición, a los periodistas, a la gente interna de nuevas ideas. Y por eso fue que Ernesto le concedió la reunión. Y por eso es que Ernesto le dice, nosotros hemos pensado. Es decir, ellos ya traían la idea. Esto es algo que ellos lo han manipulado y lo han fabricado desde antes. ¿Qué les interesaba saber? ¿Quién duerme con quién? ¿Quién es el amante de quién? Que si a este le gustan aquellos o que si a este le gustan estos. ¿Por qué? Porque al final es información correcta. Entonces no hay manera, no hay manera. Ernesto Castro, de verdad, Ernesto, qué bajo se ha caído al ni siquiera tener el valor de decir, ¿saben qué? Yo renuncio. Él ya no es alguien de, como la Constitución lo dice, de procedencia o de actuar correcto, como para poder ejercer la presidencia de la República, ni siquiera para ser diputado. Él debería de estar siendo investigado en este momento. Todas las personas que en este momento estamos destapando la corrupción, estamos con teléfonos hackeados. Si yo te enseñara mi teléfono, ¿cuántos mensajes de WhatsApp me llegan al día? Ojo, de cuentas que supuestamente son diputados, enviándome todos los días phishing. Pero, ¿qué es lo que hacen? Como decía Alejandro Mason en el audio, se hace ver como que son reales. Yo creo que de verdad ya ha llegado un punto en el que el sol no se puede tapar con un dedo, y eso todos lo sabemos, y en el que la verdad ha salido tanto a la luz que ya es innegable que la corrupción dentro de nuevas ideas ha llegado a tal punto que la partida secreta que nos prometieron eliminar la han ocupado para espiar y saber quién es el amante de quién. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolution de El Salvador, el show de Nayib Bukele, perdón. Bueno, familia, hoy tenemos a Wilfredo. Wilfredo que ha causado bastante despertar dentro de la sociedad política, ya que él, a diferencia de muchas personas, sí conoció el monstruo, el interior del gobierno. Ahora, bienvenido, Wilfredo. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, hola familia, ¿qué tal? Saludos a todos, contento de estar acá porque estamos desenmascarando la corrupción. Y eso, déjame decirte que nos va a dejar al final y al cabo buenos frutos, porque la gente se va a dar cuenta de lo que de verdad está pasando en El Salvador.
Perfecto, Will. Will, ¿has escuchado los audios que han salido de Alejandro Mason? Sí, sí, los he escuchado. Bueno, estuve viendo tu programa, justamente lo estaba viendo hace unas horas. Aparte han hecho una conmoción que el que no los ha escuchado es porque no tiene teléfono celular en estas fechas, ¿no? Cabal. Will, ¿tú qué crees? ¿Que esos audios son con inteligencia artificial, son falsos, que alguien quiere dañar el proyecto político de Nayib desde la afuera? ¿Tú qué crees de todo esto? Sencillo. Cuando le preguntaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ¿qué dijo? Guardó silencio. ¿Por qué? Porque no hay explicación. Es obvio que esos audios son reales. ¿Te recuerdas que tuvimos un programa, creo que hace 2, 3 semanas, en el que yo te decía, la pregunta acá, Marcelo, es ¿de dónde salían los fondos para las 14, 15 personas del equipo de Mason? ¿Quién pagaba la casa? ¿Quién pagaba los autos? ¿Quién pagaba todos esos sueldos? Ahora ya lo sabemos, gracias a los audio filtrados. Porque en el audio se menciona que Alejandro Mason tenía cierta cantidad de personas, pero no 14 o 15 personas, como lo sabemos que tenía ahora. Eso quiere decir que la operación de inteligencia que ellos montaron fue avalada por Ernesto Castro, que en aquel entonces era el encargado de los gastos de la partida secreta del Estado. ¿Te recuerdas que te dije que seguramente están utilizando los gastos de la partida secreta del Estado? Pues bueno, tenemos los audios en los que ahora el propio Ernesto Castro le concede presupuesto de la partida secreta del Estado para una operación de inteligencia política a Alejandro Mason. Claro, Entonces, es obvio que son 100% auténticos. eso es una parte que llama la atención, fíjate, pero hay que recordar que Castro no va a hacer nada por su propia voluntad, porque había que mantener contento al hombre, ¿eh? Entonces, obviamente, él era un enviado de Nayib Bukele Mm, directamente, porque Castro no iba a hacer nada que no le dijera a Nayib. Él iba a ser mm, un tonto si no lo hiciera. Por ende, el que empezó a tener esos contactos directos ya con Alejandro Mason era Nayib Bukele por medio de Ernesto Castro. Es decir, acordémonos que Castro es simplemente el repartidor de cartas, el del correo, que es el que sirve, que va y que trae. Pero mm. dentro de esto nos dimos cuenta, Wilfredo, que Nayib espiaba. Al parecer el gobierno de Bukele, con el aval de Nayib, estaba espiando no solamente a los opositores, porque yo estoy convencido, yo no sé vos, de que el presidente Bukele no solamente estaba convencido de que quería espiar a los periodistas, no. Yo casi no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que el presidente Bukele quería espiar también a los de su interior. ¿Mm? Es A los correcto. diputados, a sus funcionarios, a todo el mundo. En esta Y lo parte, dicen en los Wilfredo, audios. ¿cómo? Lo dicen en los audios, Marcelo. Los audios son bien claros. Mira, ¿por qué te puedo asegurar que los audios son auténticos y que no son inteligencia artificial? Número uno, quien conoce al Chele, Alejandro Mason, sabe que es su manera de expresarse. Y Sí, aunque mucho podés imitar la voz por inteligencia artificial, pero la manera de expresarse y de construir las expresiones, eso no lo podés imitar, porque el es tartamudeo que él tenía correcto. en ciertas Las cosas. palabras que tenía, las maneras de decir son típicas de él. Además, el sentimiento con el que él estaba, todos sabíamos dentro del partido que Alejandro Mason estaba resentido, porque él era el asesor de seguridad y él mismo lo dice en el audio, pero hasta ese momento él nunca había tenido una reunión con el presidente Bukele Y para aparte exponer de eso, sus... muestra cómo Bukele empezó a ver que él era un peligro. ¿Por qué? Porque Alejandro Mason, fíjate, cuando va Ernesto Castro se está asombrando de todo lo que ha hecho Alejandro Mason.
de toda la capacidad que él tenía y de cómo lo habían marginado, que ni cocina tenían, ni microondas, porque ahí aparecen en los audios que le Sí, dice, no, nosotros ni siquiera tenemos microondas, mire, esto no sirve. Es decir, a él lo tenían allá en una esquina, lo más lejos que se pudiera del gobierno. Y aún así que lo tenían lejos, se dio cuenta de la pudrición que había dentro del gobierno. El hecho, Wilfredo, de saber mucho, oye bien, de la corrupción de un gobierno, el hecho de que Alejandro Mason supiera tanto, ¿crees tú que eso le pudo haber costado la vida? claro, claro. Definitivamente que sí. Y sobre todo porque Alejandro Mason te lo dice en los mismos audios. Ernesto Castro le dice que también, claro, le dice, esto también va a servir para escuchar a los de nosotros que nos traicionan. Así de simple y sencillo. Cuando Ernesto empieza a hablar sobre la OIE y le dice, mira, pero es que la OIE hace cosas, pero ellos no publican nada. Lo que le está queriendo decir Alejandro Mason es, te vamos a hacer un lado. Tú haz lo tuyo, pero nosotros no queremos nada que ver contigo, porque ellos sabían que estas operaciones de este tipo podían ensuciarlos. Y claro, cuando Alejandro Mason lo hacen de lado, ¿cómo te vas a sentir vos? Como un tonto útil, que solo te Exacto. utilizan y que al final ni siquiera cuántos meses le tardó al asesor de seguridad de presidencia que espiaba el partido, a Beltrán Luna, que era oposición en aquel tiempo. ¿Cuántos meses le costó conseguir una cita con Ernesto Castro? 9 meses. ¿Qué te quiere decir acerca de eso? Era obvio que Alejandro Mason no lo querían dentro de presidencia, Y tampoco, pero tampoco lo querían fuera. tampoco lo quería fuera, pero le servía porque era el único que sabía cómo espiar y que el que iba a callar las cosas. Al menos eso creyeron, que iba él a callar las cosas. Pero ojo, esto fue hace años, cuando Osiris Luna aún no había mandado a trabajadores de Yo Cambio a trabajar en su casa de la playa de él y su mamá. O sea, llegó a un punto en el que la corrupción fue tanto que el Chele Mason se dio cuenta de que esto nos va a afectar como partido, que obviamente le va a afectar a nuevas ideas. Y pues ya era voces con Sofía, que tenía conflictos todos los días, con Neto Sanabria. Es más, el primer día que yo conocí a Alejandro Mason fue porque estaba peleando con Neto Sanabria en Nejapa, el día de las bolas de fuego. Entonces, la bronca se la traía ya desde hace rato, desde hace ¿Y años. por qué fue esa Pero pelea? fue cuando Nayib fue a las bolas de fuego, Ujú. a Nejapa. Creo que fue en el año 2020. Te podría buscar la fecha exactamente y verificártela. Pero ahí estaban discutiendo en las calles, ¿no? Porque desde ese momento Alejandro Mason no se llevaba con el Broso, y es obvio porque el Broso ha venido rebotando de partido a partido, ¿no? Entonces a él le parecía una persona que no vivía los principios de nuevas ideas. Y pues al final eso mismo fue lo que lo condenó a Alejandro Mason, el hecho de saber mucho, el hecho de ser alguien que se prestaba para lavar los trapos sucios, el hecho de ser alguien que se prestaba para ocultarlo. Si es cierto, no se merecía la muerte que se merecía, pero creo que si él estuviera vivo, también tendría que ser juzgado por espionaje, así como lo tiene que ser juzgado Ernesto Castro. Exacto. Es que, mira, Alejandro Mason, si bien es cierto, lo que escuchamos allí, claro, es una propuesta delincuencial que venía de Bukele para que éste se ensuciara. Y ojo, vos te puedes preguntar, ¿por qué Castro no llegó a la OIE si ellos son el órgano de inteligencia que podían hacerlo? ¿Por qué se fue a donde Alejandro Mason? ¿Será que Alejandro Mason querían a él decirle, como lo que hablamos la otra vez, mira, espía a este y espía a este? A ellos controlarlos, porque si esto salía a la luz, le iban a decir, fue Alejandro Mason y sin autorización. Echarle Es la correcto. culpa a él eso. Y él fue tan inteligente, Alejandro Mason, que grabó la conversación. Esa. Imagínate que en la conversación hay dos puntos claves.
que tú acabas de mencionar. La primera es que Ernesto Castro le dice textualmente a Alejandro Mason, nosotros, nosotros, es decir, nosotros, no yo. Nosotros queremos saber cómo montar una operación de inteligencia política. Es decir, nosotros queremos saber cómo espiar a la oposición, a los periodistas, a la gente interna de Nuevas Ideas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por quiénes estaba hablando Ernesto Castro? Era obvio que estaba hablando por Nayib Bukele, Sofía Medina, todos los demás que componen la cúpula del gobierno. Porque si no, no hubiera dicho nosotros. Eso quiere decir que ellos ya habían hablado antes y dijeron, podemos ocupar a Alejandro Mason. Y por eso fue que Ernesto le concedió la reunión. Y por eso es que Ernesto le dice, nosotros hemos pensado. Es decir, ellos ya traían la idea. Esto es algo que ellos lo han manipulado y lo han fabricado desde antes. ¿Qué les interesaba saber? ¿Quién duerme con quién? ¿Quién es el amante de quién? Que si a este le gustan aquellos o que si a este le gustan estos. ¿Por qué? Porque al final esa información es la que pueden ocupar para extorsionar a otros políticos. Es decir, hacer lo que nosotros decimos o publicamos esto. O mira, Ahí- sabemos esto. Y te acordás que en esos momentos aparecía un reportaje del Faro que hablaba acerca de Pegasus, que habían espiado a la oposición. Ese reportaje de Pegasus calza con lo que le estaba pidiendo Ernesto Castro, que espiaran a la oposición. ¿Me entendés? Mm. Entonces calza cuando se da cuenta los del Faro en sus teléfonos que quieren ser espiados e intervenidos. Ese punto es clave porque quiere decir que el Faro estaba diciendo la verdad cuando ¿Sabes también, dijeron, sabes también dónde calza? En lo del fiscal general. Mason le advierte a Ernesto Castro que están siendo investigados por el fiscal general, que Osiris Luna está siendo investigado. ¿Te recordás que yo hablé acerca del fiscal y del caso Catedral? De por qué sí, los diputados removieron al fiscal. Bueno, era por la información que Alejandro Mason había recolectado de que el fiscal estaba armando un caso por el mal manejo de fondos de Osiris Luna y del Ministerio de Gobernación también, que y por ya eso fue llevamos que le a ver dieron de un otro. solo en la nuca a Raúl Melara con la excusa de que él le servía lo mismo de siempre y que era algo inconstitucional porque era de Arena, pero realmente era porque Melara ya los tenía en sus manos. Correcto. Entonces, no hay manera, no hay manera. Ernesto Castro, de verdad, Ernesto, qué bajo se ha caído al ni siquiera tener el valor de decir, ¿saben qué? Yo renuncio. Él ya no es alguien de, como la Constitución lo dice, de procedencia o de actuar correcto, como para poder ejercer la presidencia de la República, ni siquiera para ser diputado. Él debería de estar siendo investigado en este momento. Pero como ahora manejan al fiscal y toda la corte y todo el sistema judicial, ellos pueden investigar y manejar a su antojo y ordenar las investigaciones que les parezcan a ellos convenientes. Si no, ya tendrías a Ernesto Castro investigado. Pero hasta este momento, decime tú si el fiscal se ha pronunciado al respecto. Decime tú si Ernesto Castro ha interpuesto una denuncia por falsedad contra la persona que publicó esto. Ujú. O sea, yo creo que de verdad ya ha llegado un punto en el que el sol no se puede tapar con un dedo, y eso todos lo sabemos, y en el que la verdad ha salido tanto a la luz que ya es innegable, que la corrupción dentro de Nuevas Ideas ha llegado a tal punto que la partida secreta que nos prometieron eliminar la han ocupado para espiar y saber quién es el amante de quién. Entonces, esto era la estrategia que tenía el gobierno, es decir, ok, si no votas en contra de nosotros, vamos a hacer lo siguiente, vamos a publicar esta foto. Y fíjate que a Johnny Wright, por ejemplo, él tenía en su privacidad de su teléfono una foto donde él aparecía con su pareja. Esa foto él no la había puesto ahí en redes sociales. Entonces, es decir, que el gobierno fue que le hackeó, ya tenía intervenido el teléfono y publicó esa foto para que la gente diera, uy, no, mira, esta clase de gente que tenemos es gay en la oposición, pero el gobierno, sus diputados, también tienen diputados que están casados
con otro hombre. Bueno, esos detalles yo ahí no lo sé, ¿no? Que cada Yo quien es sí lo libre sé, de yo hacer sí lo lo que sé, quiera. pero lo que te quiero Yo decir no- es la doble moral, que querían Claro, darle claro. persecución a la oposición, porque hay un gay ahí en la oposición, pero si ellos tienen ahí llenos repletos de gays, básicamente Sí, es lo que te digo, es la doble moral. Y es tan ridículo porque al final Nayib ha jugado, ¿no? Con todos y ha sido un político de lo más sucio que ha habido al mentir y al engañar a todos y al crear falsas expectativas. Pero regresando al caso de Ernesto Castro, es de verdad asusta el hecho de que estemos en un momento en el que la fiscalía esté a la orden del gobierno. Te lo digo, estas son pruebas suficientes como para poner a Ernesto Castro bajo investigación. Pero hasta el momento ningún fiscal ha tenido el valor, porque es obvio, tendrá que enfrentarse a todo el sistema judicial, tendrá que enfrentarse a que el gobierno lo persiga. Todas las personas que en este momento estamos destapando la corrupción, estamos con teléfonos hackeados. Si yo te enseñara mi teléfono, ¿cuántos mensajes de WhatsApp me llegan al día? Ojo, de cuentas que supuestamente son diputados, enviándome todos los días phishing. Pero, ¿qué es lo que hacen? Como decía Alejandro Mason en el audio, se hace ver como que son reales. Y todo es un sistema de hackeo y una operación grande. Bueno, ya lo viste tú, la OIE, Alejandro Mason, Porfirio Chicas, todos estos tienen troles y tienen espías y gente hackeando teléfonos. Mira, estoy seguro de que con todas las personas que sabían, por ejemplo, Alejandro Mason, que sabía demasiado, lo más barato era eliminarlo. En el caso del de Cosabi, se estrella el helicóptero, lo más barato es eliminarlo también. Y Y qué aquellos que no, conveniente, ¿no? Qué conveniente que se estrella el helicóptero justamente en el momento, ¿no? Y que bueno, venía ese hombre y que los mandan en un helicóptero de Vietnam, de allá por los 60, en con un una gran juicio. lluvia. No, Imagínate. pero nunca nos explicaron qué pasó en Panamá. ¿Por qué dicen ellos? O sea, porque para que el presidente anuncie en Twitter que han capturado a un criminal en Panamá es porque alguien, el director de la policía o alguna jefatura, le tuvo que haber dicho, mire, señor presidente, se ha capturado a esta persona. O sea, no creo yo que ha sido porque a él le llegó un mensaje de texto de alguien X, ¿no? Sin importancia. Entonces, ¿qué pasó en Panamá? ¿Fue capturado? ¿Capturaron a otra persona? ¿O lo metieron debajo de agua? ¿O qué? ¿Lo tuvieron algunos días? ¿Lo han desaparecido? ¿Sigue vivo? ¿Está muerto? Yo creo que hay demasiado. Además, ¿qué pasó con los millones que había donado a Nuevas Ideas, Cosabi? Porque todos sabemos, todo, o sea, toda esta corrupción, y esto es lo más interesante, que a todo santo se le llega como el relojito acá, ¿no? A todo santo se le llega su hora. Entonces, por más que ellos quieran ocultar la información, así como ellos están espiándonos, también hay gente, ahí tenemos a ciberinteligencia, que ahora le ha dado la vuelta a la página y que está espiando al gobierno y que está Cabal. revelando información secreta del gobierno. Ahora le ha dado la vuelta por completo a la situación y ahí andan afligidos. Mira, para ir finalizando esta parte, lo que te traía es a que Alejandro Mason sabía demasiado. Mónica Tajer no se dejó bañarse por la corrupción del gobierno, se fue y vi que le estaban haciendo ataques. Y ahora mi pregunta es hacia vos. ¿Crees tú que el gobierno te puede intentar armar algún caso porque estás dando ahora entrevistas? Porque nos contaste que habías trabajado en el gobierno, ¿te acuerdas? Mm. ¿Han pasado cuántos años ya desde aquel entonces que te saliste? ¿Cuánto tiempo han pasado? Bueno, que te obligaron a salirte del país, porque si no, tu vida peligraba. ¿Cuánto Han tiempo pasado es? 5 años. Vaya, 5 años. imagínate, 5 años han pasado. Hasta hoy, hasta hoy no te han armado ni un caso, y ni quizás ni se acordaban de vos. Fíjate. Pero hoy que estás dando entrevistas, que estás contando todo lo que viviste, porque todavía no hemos llegado al punto tampoco de todo lo que te hicieron pasar, que tú tuviste que salir huyendo del país, no hemos llegado a ese punto, pero
con todos estos elementos que estás viendo de persecuciones y todo, ¿crees tú que 5 años después el gobierno de Bukele puede llegar a armarte algún caso en Claro, venganza? claro. Y no me extrañaría que lo hicieran. O sea, es más, yo estoy preparado para que lo hagan. Sé que lo van a hacer, porque todavía falta muchísima corrupción. Pero eso sí, Marcelo, que sepan que hay mucha tela que cortar y que si algún día me llega a pasar algo a mí, pues habrá mucha información que va a salir a la luz. Así es que yo sé que van a intentar armarme algo, yo sé que me van a intentar atacar, yo sé que ya me tienen hackeado todos mis dispositivos celulares, yo sé, te puedo mostrar en mi cuenta de iPhone, de iTunes, cuando la abro, la inmensidad de mensajes de hackeo del propio Apple, te puedo mostrar las denuncias con la policía española o con la policía sueca también que he hecho por hackeo de mi teléfono. O sea, yo sé que ellos van a intentar por todos los medios. Y claro que asusta, claro que da miedo, porque tienen al fiscal, tienen la corte, tienen todos los sistemas para poderte ensuciar, tienen toda la capacidad. Mira, yo me pregunto, y de verdad yo quiero que la gente reflexione en esto. Si el gobierno quiere combatir tanto la corrupción, ¿por qué no ha aclarado lo de Carolina Resinos? ¿Por qué no ha aclarado lo de Osiris Luna? Lo de los diputados. Lo de ¿Por qué los no diputados. manda, por qué no manda, fíjate, a la Corte de Cuentas? Fíjate. ¿Por qué no envía la Corte de Cuentas ahí, a la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no la envía? Que son casos que ahí están comprobados y son mediáticos. Y ojo, que lo mismo le van a hacer a Will Salgado, le van a mandar ahí la Corte de Cuentas, y hasta vos que quizás ni tuviste nada que ver, te van a mandar la Corte de Cuentas también, y el fiscal. Seguramente, amor, pero yo ahora le pregunto algo a la gente. Si toda la gente que me ha escrito, y te puedo mostrar mis chats, el 75% de la gente que me escribe me dice, hey, qué bueno que estás con bien, porque saben que me amenazaron, saben que no me querían dentro del partido, porque no me presté a la corrupción. Y toda la gente ahora que me escribe del partido me dice, qué bueno que estás bien, espero que tengas cuidado, cuídate por favor. Mi pregunta es, ¿por qué me dice eso la gente? Si se supone que El Salvador es un país seguro, con libertad de expresión. Libertad de expresión existe, porque tú puedes decir lo que tú quieras, pero hay dos Va- cosas diferentes, que vivimos en una dictadura moderna. Y las dictaduras modernas son como China, utilizan el sistema, desde las computadoras hasta el sistema judicial. Todo lo que sea un sistema y que ellos puedan utilizar, ellos lo utilizan en tu contra, pero legalmente, aparentemente. Entonces, eso es lo mismo en El Salvador. Ellos se han apoderado del sistema judicial para perseguir a todos aquellos que muestran un poquito de oposición. Recuerdo antes de salir del país, yo trabajaba mucho con empresarios, llevábamos proyectos de desarrollo. ¿Sabes una cosa que siempre me decían los empresarios? No, me decían, el gobierno todo bien, es que si hablamos mal nos mandan a Hacienda. Si protestamos, recuerdo un empresario, no voy a decir el nombre por protegerlo, un gran amigo mío. Recuerdo un Ujú. empresario que le debían $1,500,000 por 2 años por proveer productos al gobierno. Imagínate vos, una empresa salvadoreña que no tiene el capital de una multinacional, que le deban $1,500,000, ¿en qué problemas económicos no mete el gobierno a esa empresa? Este pobre Sí. empresario tuvo que despedir personas, tuvo que recortar personal, tuvo que dejar de vender algunos productos y todo porque el gobierno no le podía pagar o no le quería pagar. Pero él no se quejaba, así como todo ese montón de empresarios no se quejaba, porque les iban a mandar a Hacienda. Entonces el gobierno solo ve que alguien se queja y utiliza las instituciones del Estado. Y eso es el reclamo contra Nayib. Está bien que la economía traten de impulsarla haciendo planes, chapupa, está bien que la seguridad mejore, pero nosotros queremos transparencia. Nosotros no queremos que él esté utilizando las instituciones del Estado para perseguir a los que piensan políticamente diferente que él. Eso es lo único que nosotros le estamos pidiendo. ¿Pero qué te da?
bueno, te devuelve a Alejandro Mason torturado en una caja de muertos porque se había convertido en un tonto útil que sabía mucho. Perfecto. Bueno, Wilfredo, muchas gracias por esta entrevista y bueno, espero tenerte en una próxima vez y que estés bien. Oíste, cualquier cosa que sientas que el gobierno empieza a taladrarte, pues nos avisas y aquí le entramos. ¿Oíste? Muchas gracias, Marcelo, y saludos a todos. Ok, chao, brother.